El último documento relacionado directamente con este tema del registro y control de los bienes patrimoniales es el denominado Lineamientos para asegurar que el sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles. Este documento se compone de 5 apartados. En el apartado de introducción nos remite a unos artículos que algunos ya los vimos. Por ejemplo, el 23 nos dice que los entes públicos deben registrar en su contabilidad los bienes muebles e inmuebles. El artículo 24 nos dice que los bienes pues se deben de registrar en una cuenta específica de activo. Esto viene en el plan de cuentas o catálogo de cuentas. El artículo 25 nos menciona que se debe de elaborar un registro auxiliar sujeto a inventarios, que también ya lo habíamos visto, una relación analítica de los bienes que integran la contabilidad. En el apartado C de este documento de lineamientos nos habla de las bases normativas y prácticas operativas y nos menciona que el sistema de contabilidad gubernamental que tengan los entes para operar, para hacer su gestión administrativa, debe de contar con una funcionalidad indispensable. Esta funcionalidad indispensable se refiere en este punto número 2 a que el sistema debe de tener un apartado para las adquisiciones y contrataciones y a su vez, una vez contratados o adquiridos los bienes, pues el mismo sistema debe de contar con un apartado para hacer la recepción de esos bienes y servicios. Nos dice también que este sistema debe de ayudarnos en la administración de los bienes, tanto en el registro de los bienes muebles como de los bienes inmuebles. Hace mención a unas consideraciones y nos dice que el catálogo de bienes deberá conformarse a partir del clasificador por objeto del gasto. El apartado número 4 de estos lineamientos nos habla de cómo debe de ser la administración de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles. Nos dice que la gestión de estos bienes muebles e inmuebles que representa el patrimonio del ente público parte de la alta de ese bien, la verificación, el registro en el inventario y también los probables cambios de destino, la disposición final cuando el bien deja de ser útil, la baja y el control que tiene que llevar en todo este proceso, ¿no? Desde que entra al ente hasta que se dispone de él. Como se ha señalado previamente, el alta de bienes en el inventario es simultánea con la recepción definitiva del bien. Y entonces aquí también nos dice que el alta de los bienes es cuando recibimos a entera satisfacción el bien. Ahora, ¿cómo podemos o de dónde pueden derivar altas de bienes muebles e inmuebles en el ente público? Bueno, pueden ser porque se adquieran, es decir, una compra, por una donación que le hagan al ente público, por una transferencia de algún otro ente público o un diferente orden de gobierno, un comodato, cuando a un ente público le hacen entrega de un bien mueble o inmueble para que haga uso de él a título gratuito. Entonces también tenemos que dar de alta esos bienes. Llevan otro tipo de control, pero bueno, los tenemos que dar de alta porque ahí vamos a reflejar en ese padrón o en ese listado de bienes muebles e inmuebles, pues todos los bienes sobre los que el ente público tiene responsabilidad. Y también, bueno, pues debemos de hacer una verificación de los inventarios. Cuando se recibe el bien, tenemos que checar que el bien cumpla con lo que requerimos, es decir, tenemos que hacer una recepción a entera satisfacción, que sea el bien que cumpla con las características cuantitativas, es decir, de precio, y las cualitativas, es decir, las características sobre todo en temas de calidad, ¿no? Materiales, colores, tamaños, eso es lo que tenemos que cuidar. Es muy importante que generemos también números de inventario y esos números de inventario los tenemos que plasmar en los activos, bienes muebles, inmuebles. Normalmente se les conoce como el plaqueo, ¿no? Cuando a los bienes
sobre todo los bienes muebles, les ponemos una placa para identificar el número de activo que tiene ese bien. Y posteriormente, pues bueno, debemos hacer el resguardo, ¿no? Es decir, ese bien que se adquirió, bien mueble o inmueble, que se adquirió, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el que va a cuidar la salvaguarda de esos bienes? También, bueno, debemos de asignar el destino, es decir, ese bien para qué lo compramos, para qué lo adquirimos, para qué nos lo donaron, para qué nos lo dieron en comodato, etcétera. Y tenemos que definir bien para qué va a ser el uso. Bueno, también nos dice que el valor al momento de efectuar el alta será utilizado para el registro de su recepción, es decir, si recibimos un bien y nos dicen que ese bien tiene un valor de 500, pues bueno, ese es el valor con el que vamos a registrar. La mayoría de los bienes vienen con un documento y ese documento por lo general tiene ahí reflejado cuánto es el costo de ese producto, de ese bien. También existen, dentro de los documentos que veíamos hace un momento del registro y valoración del patrimonio, hay un apartado en el que nos hablan de cómo podemos o de qué valores debemos de considerar, valores de entrada y valores de salida de las transacciones. Y uno de ellos es los valores razonables, los valores de mercado, los avalúos. Cuando un bien nos haya sido donado, pues debemos de considerar un valor más aproximado del valor comercial, ¿no?, que tenga ese bien para ingresarlo en nuestra contabilidad. También podemos tener bienes que sean producidos por el mismo ente público. Algo muy importante que ya les había comentado era el tema relacionado con la depreciación. Es muy importante que hagamos depreciaciones correctas, porque de no hacerlo así, lo que va a pasar a la larga es que vamos a descapitalizar al ente público. También habíamos comentado acerca de las mejoras que pueden sufrir los bienes en el proceso de mantenimiento o conservación y comentamos que algunas de esas mejoras o algunas de esas reparaciones o adaptaciones se deben de capitalizar y otras no, otras definitivamente es para nada más darle mantenimiento y bueno, esas van directamente al gasto. Otro apartado es el de la disposición final y la baja de los bienes muebles. Los entes públicos deben de contar con programas. Bueno, de entrada todos los entes públicos deben de contar con su manual de contabilidad. Este manual de contabilidad gubernamental pues debe de incluir todo lo que tenga que ver con las transacciones que se registran en la contabilidad y ahí debe de estar también el manejo de los activos, es decir, qué tratamiento se les va a dar. Entonces, dentro de este manual o de estas políticas se debe determinar que al menos cada año se haga un programa para definir qué va a pasar con los bienes que han sido determinados o han sido dictaminados como que ya no son útiles. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Sí? Los entes públicos, aquí nos dice que solo operarán la baja de sus bienes en los siguientes supuestos: cuando los bienes dejen de ser útiles, cuando el bien se hubiera extraviado, lo hubieran robado o esté siniestrado. Para todo esto siempre debe de existir un acta de constancia de hechos, ¿verdad?, que dé fe de lo que está pasando, y con base en ese documento pues va a ser el documento fuente que nos va a ayudar a dar de baja esos bienes. En caso de que haya bienes que han dejado de ser útiles, pero algunas de las partes o piezas que compongan ese bien pueden ser reutilizadas o reaprovechadas, bueno, esas partes se les debe de asignar un costo y deben de volver a entrar a nuestra contabilidad. Nos comenta que cuando el bien se hubiera extraviado, robado o entregado a una institución de seguros como causa de un siniestro, bueno, pues entonces se debe de registrar la baja una vez que se haya recuperado la suma asegurada que protegía o que cubría, que le daba cobertura a ese bien. Este apartado del control de inventario de bienes muebles
nos dice que anualmente se realiza el control de inventario de bienes muebles, es decir, por lo general, o al menos debemos de hacer un inventario físico al año. ¿Sí? Dicho control o dicho inventario debe ser realizado por cada ente público y luego conciliado con la información disponible en el inventario, es decir, tenemos que cotejar que nuestro inventario físico, es decir, lo que estamos viendo en campo, coincida en cantidades con lo que existe en nuestra relación analítica o en nuestro inventario, en nuestro sistema de contabilidad. En caso de que existieran inconsistencias entre el inventario físico y el inventario de nuestro sistema, pues deberán hacerse los ajustes necesarios, ya sean altas, transferencias, bajas, y proceder a la regularización tanto en el inventario como en la contabilidad. Es decir, tenemos que hacer una conciliación y hacer los registros pertinentes, y como lo comentamos hace un momento, pues todo con actas para que no quede duda de lo que estamos haciendo. Ahora, tratándose de los bienes inmuebles, el proceso pues no es muy diferente al de los bienes muebles. Cuando tenemos un alta de un inmueble, bueno, pues también, al igual que existían formas en las que podemos o pudiéramos allegarnos de bienes muebles, pues también también en los inmuebles ocurre lo mismo. Las altas de los bienes inmuebles pueden ser por adquisición, por nacionalización, por expropiación, por una donación, una regularización, etcétera. Para todo esto, pues bueno, debemos de tener la normativa aplicable a cada caso. Hay que recordar que una de las cosas que guían la gestión pública administrativa, pues es el principio de legalidad, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer lo que la ley nos ordene. Y en este caso, pues bueno, tendríamos que recurrir a la normativa aplicable a cada caso. Después viene lo que es el avalúo de inmuebles. Y nos dice que este avalúo de inmuebles deben de ser realizados de acuerdo a las normas, procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico que dicten las autoridades. ¿Cuándo hay que hacer un avalúo? Bueno, pues cuando los bienes que estamos ingresando a nuestro patrimonio no fueron adquiridos, ¿sí? Cuando tenemos que indemnizar cuando hay una expropiación, también hay que hacer un avalúo. Cuando vamos a hacer una venta o enajenación, cuando vamos a otorgar concesiones, nosotros como entes públicos podemos dar una concesión de un bien inmueble a un particular. También cuando tenemos que estimar rentas y cuando más o es recomendable hacer un avalúo, bueno, cuando vemos o creemos que nuestros valores que tenemos registrados en la contabilidad no corresponden ya con unos valores reales de mercado, ¿no? También ahí podemos hacer un avalúo. ¿Cómo podemos nosotros disponer o dar de baja un inmueble o por qué causas podemos dar de baja un inmueble? Bueno, el principal pues es la enajenación, ¿verdad? Cuando vendemos. La permuta, es decir, un trueque, un cambio, la donación, la afectación a fondos de fideicomiso, es decir, nosotros somos un municipio y vamos a hacer un fideicomiso y ese fideicomiso le vamos a aportar un terreno o un edificio. Bueno, ahí también vamos a disponer de un bien inmueble y se lo vamos a afectar a un fideicomiso. Cuando hacemos pagos en especie, también cuando hacemos la concesión, nos dice que el acto por el cual se aprueba la disposición debe de generar automáticamente el registro contable, dando de baja en el patrimonio el respectivo bien. Y ya por último, no tanto relacionado con los bienes inmuebles, sino más bien con el sistema de contabilidad gubernamental o estos lineamientos, nos dicen que nuestro sistema debe contar con salidas de información que sean óptimas para nosotros tener un control. Y aquí nos podemos referir a listados en papel, en PDF, en Excel, en el medio
que sea el más adecuado para nosotros poder llevar un control de los bienes. Sí, dice, el sistema deberá garantizar la emisión de información con las características previstas en estos lineamientos y con lo establecido en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del registro de los libros, diario mayor e inventarios y balances. Y hay documentos del CONAC, Consejo Nacional de Armonización Contable, que emitieron cómo deben de ser presentados, modelos de cómo deben de ser estos reportes, ¿no? Esta información, cómo se debe de presentar. Dice, asimismo deberá emitir el estado analítico del activo de conformidad al capítulo 7, que es el relacionado con las normas y metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas. Todo esto es el capítulo 7 y forma parte del manual de contabilidad gubernamental. En este apartado, en este capítulo 7, es donde se consideran los bienes muebles e inmuebles que son motivo de este presente lineamiento. Por eso es importante conocer este lineamiento, porque para tener un control no nada más es tenerlo como nosotros creamos que lo debemos de tener, sino que debemos de cumplir con estos lineamientos, lo que nos orilla a que nuestro sistema de contabilidad gubernamental pues sea un sistema robusto, ¿no? que cumpla con todo lo que nos pide la normativa.